Bueno, seguimos con nuestro programa y nuestra siguiente invitada, Loreto Carvajal, senadora. ¿Cómo estás, Loreto? Carla, muchas gracias por esta invitación. Sí, qué gusto tenerte, Loreto. A ver, tu historia es bien larga, fuiste diputada, ¿cierto? Ahora senadora, y entiendo que puedes llegar a ser la presidenta del PPD, ¿no? La verdad es que estamos en un proceso interno de elecciones, en Ujú. donde efectivamente me dispuse a ser candidata a presidenta, Sí. pero en general y de acuerdo a la contingencia y al acuerdo de los compañeros y compañeras del PP, a quien aprovecho de mandarles un saludo, sobre todo también haciéndome cargo de lo que está ocurriendo en el país. ¿Ah? Yo represento a la región de Ñuble y la verdad es que nos ha resultado durísimo este segundo frente de mal tiempo en el año. Recordemos que el primero fue en junio. Pero como siempre, en terreno y haciendo todas las gestiones, mandándole un cariñoso abrazo a toda nuestra gente también de la sexta región, de la séptima, de la región del Biobío y en particular, ¿cierto? También Ñuble. Y te decía, los compañeros y compañeras del PP hemos dispuesto también la posibilidad de renovar la directiva y en esta ocasión voy en lo que llamamos políticamente una lista de consenso. Por tanto, hemos de cierta manera elegido previamente y por consenso a Jaime Quintana y yo voy a ser parte de los 6 vicepresidentes, 3 mujeres y 3 hombres que vamos a formar parte de la directiva. Por tanto, voy a ser vicepresidenta y no presidenta como Bueno, me hubiera está bien. gustado. Oye, María Loreto, tú estás en la Comisión de Trabajo, Así ¿cierto? Y también integras la instancia de Economía. Por lo mismo te quiero que entremos al tema Por de los supuesto. trabajadores, que es bien importante. Bueno, antes estábamos hablando de los profesores, ¿cierto? Y qué importante también son los trabajadores y que de alguna manera son otro mundo que también está bien abandonado, ¿cierto? Las leyes de los trabajadores. ¿Qué está pasando en cuanto a los derechos de los trabajadores, por ejemplo? Mira, hacernos cargo de lo que es la legislación. Yo como senadora, ¿cierto? Antes diputada, me tocó ser vicepresidenta de la Cámara. Impulsamos lo que es también la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo. Creo que es un elemento también muy relevante a propósito de nosotras. Y efectivamente contamos con una normativa de un código laboral que data del año 80. Sí. Es decir, han pasado 43 años donde han habido modificaciones importantes, pero no ha habido un cambio sustancial respecto a la remirada de cómo entendemos el trabajo hoy día. El teletrabajo, por ejemplo, es una instancia y una modalidad de trabajo que lo digo porque además presido la Comisión de Trabajo del Senado, que nos convoca no solo a hacernos cargo en términos de lo que ocurrió en la pandemia a propósito del trabajo a distancia, que no implica, y esto hay que dejarlo muy claro, una debilidad de la forma de hacer trabajo. La efectividad se mantiene, las condiciones resultan, a propósito de la pandemia, favorables, dado que no hay que exponer a los trabajadores y trabajadoras a esas circunstancias, pero hemos entendido, no solo en Chile, en el mundo, que es una modalidad que vino para quedarse. Y de esa mirada, y hablando de los derechos, estamos discutiendo efectivamente un proyecto que hay alrededor de 4 o 5 iniciativas de las cuales, debo decir, soy autora de todo ello, es decir, coautora en algunos de ellos, pero además donde el gobierno se ha hecho cargo y hemos impulsado un proyecto de ley que se llama, ¿cierto?, o data más bien de cómo se convive la vida laboral y la vida familiar, porque entendemos que a propósito también del universo laboral de las mujeres, son las que nos llevamos efectivamente no solo la carga laboral en los lugares de trabajo, la carga de la familia. en la casa, la familia. Pero esto está orientado a hombres y mujeres, que hoy día, a propósito de las condiciones del trabajo, puedan ejercer el trabajo a distancia o el teletrabajo. Claro, que sea una herramienta también, una herramienta más que en el fondo también te ayude para tener una vida mucho más familiar y también ayuda mucho a la salud mental también porque estás con tus hijos y también trabajas. Ahora, claro, también hay un cuestionamiento ahí que tiene que ver con la productividad, pero finalmente es algo que también hay que empezar a aplicarlo para que esto vaya avanzando también. Porque si tú, en el fondo, tienes... De hecho, el otro día estuvimos con una persona acá, una invitada que hablábamos de este tema del trabajo online y lo importante que era
porque también te cambia tu forma de vida y tú puedes estar más cerca de los tuyos, por lo tanto tu felicidad aporta en todo sentido. Mira, qué buen punto el que tú señalas, Carla, porque se ha prejuiciado mucho el teletrabajo. Se ha dicho, no, ya está bueno que vuelvan, qué sé yo. Y hay mediciones hoy día, desde la OIT, organismos internacionales, que han señalado que incluso mejora la efectividad en el trabajo. Y además, por supuesto, lo que tú dices, la sanidad mental, el deber emocional que también nos debemos. Luego de la pandemia hemos tenido un retroceso, no solo de las mujeres, por ejemplo, la incorporación del mundo del trabajo, donde tuvieron que elegir, por ejemplo, madres con hijos menores, donde se acababa la extensión del postnatal, por ejemplo, y tuvieron que elegir entre salir a trabajar porque les obligaban a estar presencialmente o quedarse en sus hogares. Y eso ocurrió. Por tanto, esta modalidad implica una garantía y un derecho del cual hoy día nosotros estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo, que incluso el día de ayer empezamos ya a votar. Es decir, estamos muy, no digámoslo apresurados, pero sí muy conscientes que hay que regularlo, porque tampoco puede ser el otro extremo, en donde le carguemos además a los trabajadores el estar permanentemente conectado vía Zoom, vía sin horario, por ejemplo, sin las condiciones básicas de tener una buena conexión, de tener un lugar donde pueda ejercer ese trabajo sin inconveniente. Lo mismo las mujeres. Entonces, es evidente que tenemos que avanzar, pero que tiene que estar bien regulado. Primero, en empresas, ciertas microempresas, y sobre todo lugares donde es posible ejercerlo a distancia, donde haya las condiciones para que eso ocurra y donde efectivamente se garantice que la buena gestión y el buen rendimiento laboral no se ve menoscabado. Hoy día hay experiencias bien exitosas desde lo institucional, en donde, por ejemplo, el Poder Judicial, donde algunas empresas e instituciones han adoptado esto con condiciones bien reguladas, un porcentaje cierto que lo permita, donde se le ha entregado incluso insumos a los trabajadores para que lo ejerzan bien. Es decir, esto modifica un poco el quehacer laboral, pero obviamente es una de las tantas, como tú dices, mejor. Sí, ahora hay luchas que se están dando hace muchos años y de alguna manera están estancadísimas. Por ejemplo, lo que pasa con la reforma previsional. Ahora, en ese sentido, ¿cómo te sientes tú al respecto con eso, con las promesas que se dieron de que quizás, o que es fundamental que se avance en eso, fundamental, pero cómo ves la situación política? Bueno, lamentablemente, yo quiero ser muy franca, hemos pasado más de 10 años esperando una reforma al sistema de pensiones, entendiendo que hoy día es una prioridad para todas y para todas, yo diría una necesidad país. Pasó a ser un derecho prioritario en las demandas que ocurrieron en octubre, lo han sido insistentemente, pero también que ha habido una falta a lo mejor de disposición desde el aparataje político, del cual también soy parte, para sentarse a conversar y entender que hoy día no puede haber más espera para que las pensiones aumenten, sobre todo en los que ya están pensionados. Aquí hay una discusión bien técnica que, mira, yo lo veo como bien contradictorio a lo que pasó en los gobiernos anteriores. Fui diputada en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, también lo fui en el segundo periodo del presidente Piñera. Y en ambos habíamos alcanzado una suerte de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la cotización individual, que hoy día, cierto, se entiende, debiera elevarse un 6%, en donde hay una combinación de la propuesta del gobierno, cierto, una parte para los fondos más bien colectivos o un fondo colectivo y el otro el fondo la cotización individual. Pero hoy día hay una exigencia por parte de la oposición. Es decir, nosotros nos vamos a avanzar a que haya una capitalización, sino solo individual. Es decir, que el aumento que se pueda generar vaya directamente al trabajador o trabajadora. Pero eso es muy perjudicial porque significaría que esos recursos van a ir destinados a quienes van a jubilar en el futuro. Claro, pero no significa un incremento para las pensiones actuales. Por ejemplo, el gobierno que implica obviamente mayor cantidad de recursos que van a ir direccionados, ¿cierto? Tanto a la PGU, que es ¿cierto? La pensión garantizada universal, o también a otras direcciones sociales, pero también en lo que significa la posibilidad de avanzar sobre una cotización que vaya a un fondo común que permita aumentar las pensiones hoy día. Y ahí está la discusión y por qué, perdona, me detengo en lo político. Es bueno que entendamos que más allá
de las propuestas, si pudimos avanzar en los dos gobiernos anteriores, que no eran, por supuesto, iguales de ninguna manera. Piñera y Bachelet tenían ideologías y miradas distintas. ¿Por qué no podemos sentarnos hoy día y por qué la oposición hoy día está tan categóricamente contraria a avanzar sobre una propuesta? ¿Por qué está pasando esto ahora? Mira, yo no puedo, cierto, prejuiciar, pero me llama la atención que si nos pudimos poner de acuerdo en lo anterior, hoy día creo que es más necesario, independiente de quién vaya a ser el presidente o la presidenta de la República en los futuros. Hoy día los pensionados requieren que lleguemos a un acuerdo, requiere que nos coordinemos como nos coordinamos en el proyecto 40 horas, como nos coordinamos en el tema del aumento del salario mínimo, que también viene un componente económico muy importante para las pymes y que el gobierno estuvo disponible a generar. Tenemos que ser capaces, independiente de las ideologías, de las miradas, de la campaña electoral, que por un lado está bien desatada, para entender que tenemos que llegar a un acuerdo. Nuestros pensionados y pensionadas requieren que sus pensiones aumenten hoy día, no solo para vivir dignamente, para muchas veces tratar de sobrevivir mejor, porque aunque aumentemos probablemente ese monto no va a ser el óptimo, pero esa condición política creo que ha sido hoy día una limitante y la que yo llamo a propósito, cierto, de lo que necesita, y como este propósito colectivo y de Estado debemos superar lo político y avanzar sobre la coordinación y la unidad para tener un proyecto de pensiones, ojalá votado este año y puesto en marcha lo más pronto posible. Hoy día el proyecto está en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos expectantes de que esto pase al Senado, que avance el proceso legislativo que esperamos vaya a ocurrir septiembre-octubre para empezar a discutir, revisar, ¿cierto?, lo que viene y avanzar y cerrar este proceso. Que se llegue a un 2-4, no sé, pero que se haga una conversación. ¿No será también que la situación política de alguna manera ha pasado de pelear para llegar al poder? Llegan al poder y no tienen nada que entregar. Y ha sido así, no ha habido, como que tú dices, bueno, entonces ¿cómo porque lo importante es llegar, ¿cierto?, al gobierno, pero después gobernar y hacerlo. Y gobernar de una buena manera y provocar los cambios en las personas. Pero estas cosas son cosas que de verdad están estancadas hace mucho tiempo. Y uno sí mira hoy día a los políticos, y eso lo debes tener más que claro, el tema del caso Fundaciones, que el tema de los robos de estas platas que se van a otros lados, ¿cierto? Ha pasado siempre. Hoy día, evidentemente, lamentablemente, es una cosa que les pega muy duro al gobierno, porque ellos, en el fondo, de alguna manera decían que esto no iba a pasar jamás, que ellos estaban, ¿cierto?, llegaron odiando cosas y estando en contra del gobierno pasado, y han hecho a veces, uno dice, y están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en esa pelea chica, no hay avances para las personas. Claro, a mí me llama la atención, y en esto, Carla, yo soy una senadora de gobierno, pero también, como tú dices, he sido partidaria siempre de que la institucionalidad hay que revisarla cada cierto tiempo. Nos pasó en el periodo pasado el caso, que decir, Soquimich y otro, ocurrió con el tema de la malversación y uso indebido de los recursos de las Fuerzas Armadas, carabineros, militares, etcétera. Pero creo que los niveles de transparencia y probidad deben estar siempre presentes, independiente del gobierno que haya. Hoy día el tema fundaciones, que cala profundo, pero del cual tú bien dices, esto no está ajeno el aparataje del Estado en su conjunto, porque también hay muchas instituciones que hoy día requieren revisión. Las municipalidades, el tema de cómo generamos mejores normas estrictas, por ejemplo, en materia de quién le encomendamos la labor pública sin ser instituciones del Estado. Y las fundaciones y las corporaciones no pueden estar ajenas. Quien usa, quien recibe recursos públicos debe tener a la vista que su finalidad debe estar al servicio de la gente y de la ciudadanía. Y eso significa normas estrictas y, por supuesto, sanciones estrictas, como bien dijo el presidente, caiga quien caiga. Pero en ese contexto muchas veces no es posible abordarlo todo. Debemos ser capaces de hacerlo. Hoy día, cuando uno se pregunta cómo es posible que los gobiernos regionales, que las fundaciones reciban recursos sin ninguna limitante, es decir, que haya un trato directo, por ejemplo, y que no haya un seguimiento posterior. Es insólito, pero creo que hoy día, revisada la institucionalidad, hay que mejorarla, pero también hay que sancionar estrictamente. Nosotros hemos sido autores de proyectos, por ejemplo,
que hoy día promueven el caso de la economía, por ejemplo, la ley de compras públicas, en donde el trato directo, en donde la condición de autoridad con determinadas empresas que muchas veces incluso estaban empañadas porque habían familiares de por medio, qué sé yo. Hoy día en la nueva ley de compras públicas eso se reduce a la mínima expresión, Sí. más control, más transparencia, etcétera. Lo propio debe ocurrir con las corporaciones y fundaciones. Debe haber un registro nacional, debe haber un control muy estricto respecto a cómo se utilizan los recursos, un seguimiento posterior, que es lo que a veces nos falta. Es decir, debemos hacernos cargo, pero no solo con decirlo, normas claras, con un control social, sobre todo más amplio, y por supuesto con ponernos de acuerdo en que aquí no debemos en nada, como se dice, ni proteger ni justificar ningún recurso que se vaya fuera de lo que la ley encomienda y lo que además nos corresponde como autoridades. Nosotros estamos presentando un proyecto, lo hicimos con el senador Velázquez, a propósito de levantar el secreto bancario para todas las autoridades. Bueno, que el republicano está en contra. Imagínate, entonces uno dice, bueno, si somos capaces de tener una labor máxima, pública, tiene que estar todos los alcaldes, concejales, diputados, senadores, todo, sin necesidad de que haya un tribunal que lo ordene, ser capaces de que se nos abran nuestras cuentas corrientes, porque un ciudadano cualquiera no va a saber cuál es tu patrimonio y de dónde se deriva. Y eso tiene que ver con cualquiera que utilice recursos públicos. Entonces, hay mucho que hacer, debemos hacernos cargo, pero debemos ser súper claros. Aquí no debe ni justificarse de ningún tipo, o sea, el color político que sea, ni menos dejar de sancionarse cuando hay una malversación o cuando hay recursos públicos comprometidos, porque eso daña la fe pública, nos daña a quienes nos encomendamos al servicio público y por supuesto que no debe quedar ningún manto de bueno, deuda. y se provoca la situación en la que estamos hoy día, una Así ciudadanía es. totalmente descontenta, que no sabemos para Mucha dónde va, desconfianza. un péndulo que puede quedar en el medio, que no tiene ningún sentido, así que la verdad es bien difícil la situación que se está viviendo el día de hoy compleja. también a nivel social, es bien complicado. Loreto Carvajal, te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Carla, un gusto verte en persona, Igual. digamos desde siempre. Mi papá es un gran admirador suyo, pero bueno, feliz de poder estar y gracias por permitirme también salir a través de este exitoso programa. Esperamos tenerte otra vez porque quedaron N cosas que Muchas quiero conversar cosas. contigo, muchas, sí. Gracias, Loreto, que te vaya súper bien. Gracias a ustedes.